Vivimos en constante movimiento, sea cual sea la razón que nos alienta, la situación o el lugar que habitemos, en algún momento los grandes cambios llaman a nuestra puerta y lo mejor que podemos hacer para sentirnos vivos es abrirla. En este espacio hacemos zoom a esos relatos hechos a pulso, con la gallardía, la tenacidad, el ingenio y la inspiración que solo conocen aquellos que rompen los esquemas y crean su propia historia. La valentía que solo conoce un migrante de ideas. Bienvenidos. Ejemplo del viajero que iba de camino y se le hizo oscuro. ¿A qué se puede comparar este asunto? A un viajero que iba de camino y al anochecer llegó a una venta. Le dijo el ventero: entra en la venta y te verás libre de las alimañas y de los ladrones. Él contestó: no solemos los viajeros entrar en las ventas. Cuando se marchó, cayó la noche sobre él y regresó a la venta gritando y pidiendo que le abrieran. Pero el ventero le dijo: no es costumbre de los venteros abrir por la noche y recibir a nadie a estas horas. Te pedí que entraras y no quisiste. Ahora no puedo abrirte. El viajero es usted, puedo ser yo, puede ser cualquiera de nosotros. El ventero, la vida, Dios, el universo, como usted quiera verlo. A veces la vida nos da oportunidades que tenemos que tomar en un momento determinado. Es ahora o nunca. Y es nuestra decisión si la tomamos o la dejamos. Con los muy buenos días para todos ustedes, estamos grabando hoy, domingo 13 de julio, 7:33 de la mañana, desde Valencia, España, esperando por supuesto que todos estén muy bien escuchando nuestro episodio. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias y hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos aquí nuevamente disfrutando este tiempo con ustedes y para ustedes. ¿Qué te pareció la reflexión? Me deja varias opiniones, porque es que me parece tremenda, porque a veces nos vamos al límite de efectivamente esto no se me va a volver a presentar y ponemos el ojo en solo oportunidades, ¿cierto? O sea, como que no, es que esta es una oportunidad que no vuelve a pasar en la vida, entonces tengo que hacerlo ya. A veces lo tomamos por el lado de la ansiedad y creemos que el enfoque de ver las cosas como que solo pasan una vez o que debemos tomar una decisión con respecto a ella solo se refiere como oportunidades, pero yo creo que también las lecciones de la vida a veces te llegan una sola vez de determinada manera, luego deben regresar vestidas de otra forma y recargadas con otro ingrediente. Entonces cuando no lo resuelves o no lo atiendes en el primer momento, va a volver, pero con otro ingrediente. No sé, se me vino eso a la cabeza Muy interesante. cuando lo leí. Muy interesante porque según esa percepción, las oportunidades no vienen una vez, van a venir siempre, disfrazadas de diferentes maneras, pero siempre van a venir. Yo creo que si lo miras desde el lado de las oportunidades, puede que regresen, pero llegan de una manera más difícil de verlas y de pronto con un ingrediente menos, cuando hablamos de oportunidades. Pero cuando hablamos de lecciones por aprender, van a llegar más seguido y con un ingrediente un poco más pesadito. Vale la diferenciación. Así lo veo, pues, no sé. Lecciones por aprender y oportunidades, dos categorías. Sí, así lo pensé, la verdad. Antes de hablarles un poco de las ventas, que me parece fascinante el concepto de las ventas que nos evocan la España antigua, quiero invitarte a que brindemos con un delicioso café calientito, sueco, que nos encanta a esta hora de la mañana. Y vale brindar con este café porque está haciendo increíblemente un poco de frío. Sí. En pleno verano, en esta famosa ola de calor que estábamos viviendo por estos días en Europa. Pues desde ayer el ambiente se refrescó mucho porque cayó una tempestad aquí en Valencia. Fue corta, pero una tempestad fuerte. Y fue inevitable escuchar sobre noticias de una dana. La palabra dana la buscamos, significa depresión,
de la atmósfera, ya la voy a verificar, vamos a buscar qué significa, pero tiene que ver algo con un fenómeno climático. Y resulta que hay una dana en el noreste de España. Incluso parte de la comunidad valenciana se vio afectada en estos últimos días por esta caída de agua masiva, repentina. Sí. Y bueno, hay varias inundaciones, hay desastres, hay personas damnificadas. Desde acá les mandamos nuestra mejor energía. Sabemos qué es eso, lo vivimos y por eso entendemos lo que está pasando mucha gente otra vez en nuestra querida España. Y bueno, las mejores energías, sabemos que van a salir adelante. España siempre ha sido capaz de reinventarse, de levantarse de las cenizas. Es como si la historia de este país estuviera forjada de eso, de resiliencia, de valentía, de recomenzar. Me parece impactante las imágenes que hemos visto. Sí, ayer que lo veíamos, yo me preguntaba, pero en pleno verano. Si hace pocos meses vivimos algo tan fuerte, ¿qué pasa que, pues, no lo digo porque vuelve el fenómeno natural, pues porque digamos que aunque se puede más o menos ver que va a llegar algo, pues es las acciones humanas, pues para prevenir los desastres, porque es impresionante. Y viene como ese cambio en pleno verano, como lo dices tú. Ayer nosotros salimos de aquí, pues tuvimos una salida familiar, pues con los niños salimos todo el día y cuando salimos estaba haciendo mucho calor y con un sol impresionante y de pronto que a las 40 minutos de haber salido se pone el cielo así súper gris y de pronto llovió mucho por mucho rato. Aquí en Valencia, como tal la ciudad, no hubo pues como esos desastres, pero en la comunidad, que es el grupo de pequeñas ciudades o de municipios, por llamarlo así, como tú lo contabas, y sí se ven esos desastres, que es Dana, como lo decías, depresión aislada en niveles altos. Depresión aislada en niveles altos, sí. Creo que tiene que ver este asunto de las tormentas de verano. No son tampoco tan escasas, porque en verano se acumula mucha humedad en la atmósfera y eso se transforma en agua, suele pasar, pero que yo sepa, cuando vivíamos en Colombia yo nunca había escuchado de acontecimientos tan fuertes en España, de este estilo. Sí, no sé, cuando llegamos acá y vivimos la Dana que vivimos en octubre del año anterior, sí recuerdo que... ¿Del año anterior o de este año? El año anterior. Del año anterior. Octubre de 2024. Octubre del 24. Estoy ya perdido en el tiempo. Ya no vivo en el tiempo ni en el espacio. Recuerdo que sí nos contaron la historia de un fenómeno similar, una riada en los años 50, aquí en Valencia. Y desde eso no había vuelto a ocurrir algo similar. Pero bueno, estamos en esto. Lo que sí tenemos que decir es que el ambiente, el clima está muy, muy bueno en este momento. Se refrescó. Estaremos, no sé, a 20 y algo de temperatura hoy. Ya vamos a confirmar porque estamos a 22 grados. Veníamos a esta hora ya estábamos a 28, 29. Estamos a 22, está súper fresco. Está delicioso el clima. Lástima que a este costo. Repito, nuestras mejores energías a toda la gente que está padeciendo en este momento en España, también en Colombia hay mucha gente sufriendo por asuntos climatológicos y en muchos lugares del mundo. Nuestros mejores deseos, nuestra fortaleza está con ustedes. Bueno, voy con este concepto de las ventas que nos transportan a la España antigua y luego voy con el título de nuestro podcast de hoy. Las ventas en la España antigua eran establecimientos rurales situados junto a caminos o en zonas de paso, donde los viajeros podían comer, beber y pernoctar. Además de dar descanso a sus animales, eran una mezcla de posada, mesón y pequeña fonda, y jugaban un papel crucial en las rutas comerciales y de transporte antes del desarrollo del ferrocarril o las autopistas. Mira.
Este asunto de las ventas también aparece mucho en la literatura española, por ejemplo en el Quijote. Las ventas o la venta era el oasis del caminante en la España premoderna y hoy podría ser entendida en la modernidad como una fusión entre un hostal rural y una casa de comidas en la carretera, aunque con mucha más carga cultural y literaria. Están muy presentes, como decía, en la literatura, en el caso de Don Quijote, donde las ventas aparecen frecuentemente como lugares donde se confunde la realidad con la fantasía. Yo personalmente me leí el Quijote aquí en España, tuve que venir a España para leerlo completo. En Colombia me había leído un resumen para niños. Aquí me leí la versión para adultos, la grande, la clásica, la gorda, con traducción de ciertas palabras, con el lenguaje antiguo. Y sí, aparecen mucho las ventas en los caminos de Don Quijote, en esa España antigua, encantadora, fascinante, que dio origen a lo que hoy conocemos como la modernidad. Entonces quería contarles eso porque más o menos de eso también iba esta reflexión. Una venta, un ventero que le dice a un viajero, se va a hacer de noche, vení, entra, porque te puede coger la noche en el camino y la vas a pasar mal. Hay ladrones, hay salteadores, hay peligros de todo tipo. Y el tipo no quiso entrar y bueno, ya sabemos lo que terminó pasando. Él luego termina pidiéndole que lo deje entrar cuando ya él había cerrado sus puertas. Nuestro título de podcast. Hemos querido denominar a nuestro podcast de hoy, nuestra opinión sobre la serie Chespirito sin querer queriendo. ¿Qué tal? Es una serie que está haciendo mucho boom por estos días. Yo diría que no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero, porque Chespirito, el Chavo del Ocho, trascendió fronteras. Sí, se volvió un fenómeno cultural que a través del humor logró romper todo tipo de fronteras, idiomáticas, culturales, etcétera, etcétera. Y casi que podrías decirle a cualquier persona del mundo si conoció al Chavo del Ocho, al Chapulín Colorado, a cualquiera de estos personajes, y te van a decir que sí. Alguna vez en la vida lo tuvieron que haber visto. Por lo menos los que hoy tienen, no sé, de 15 años o 20 años hacia arriba. Y como ha sido tal el éxito, pues, de esta serie, del personaje, la serie también está siendo muy exitosa, está siendo vista en muchos lugares del mundo, más que también la está presentando una plataforma muy, muy prestigiosa, muy conocida, HBO Max, y queremos dar nuestra opinión al respecto. ¿Qué te parece? Sí, además que como tú lo decías, es una serie basada en la vida de un hombre que trajo tantas cosas pues como al arte latinoamericano y al mundo entero. Las redes sociales están, pues como que tienen muchos comentarios al respecto. Mucha gente puede que no la esté viendo porque digamos que la plataforma, creería yo que una de las plataformas más populares hoy en día es Netflix, es como la primera, y de ahí hay otras, pero y esta no está siendo transmitida por Netflix, pero es que como en las redes hay tanto comentario, yo creo que a partir de ahí uno empieza como a empaparse como de qué está pasando, qué dice, qué hay, quién actúa o de qué va. Ah, sí, de Chespirito, pero vení, ¿de qué están hablando al fin y al cabo? O sea, de su vida, de su trabajo creativo, de cómo lo vivió, de la vida cuando era chiquito, porque es que esas biografías se vuelven, o estas series basadas en biografías, basadas en historias de artistas, se vuelven muy atractivas, porque es que no es lo mismo que tú veas, aunque no tengo nada, de hecho me gusta, nada en contra, de hecho me gusta mucho el cine de ficción, pero cuando hay, no sé, a mí me pasa cuando te dicen una película basada en hechos reales, a mí me llama más la atención. A mí me llama más la atención, entonces cuando te dicen que esta serie es basada en hechos reales, y en hechos reales de la vida de alguien que creó una serie
que vimos casi todos cuando éramos niños. Es que yo creo que de nuestra edad, ¿quién no se veía el Chavo? De hecho, en Colombia le compraron los derechos de algo para hacer una serie animada. Entonces me acuerdo que también en uno de los canales nacionales colombianos pasaban la serie animada del Chavo. La serie animada es producida por el mismo que produjo la actual serie de Chespirito Sin Querer Queriendo. El hijo de Roberto Gómez Bolaños, llamado Roberto Gómez Fernández. Es el mismo, de los mismos creadores. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Bueno, es muy sencillo. Me vi el primer capítulo y no quise seguir viendo más. No quise. Con el primer capítulo me bastó. Yo me enganché, quise verla, me interesó verla, no solo por lo que me gustó, el Chavo del Ocho en su momento y todos los personajes de Chespirito en su época, sino porque a alguien le escuché decir, esta es la historia de la historia. Y eso me interesó mucho. Y dije, claro, es la historia de la historia. Lo que los personajes vivieron en la vida real. Me interesa porque yo amé esos personajes. Yo crecí con el Chavo, crecí con Kiko, con la Chilindrina, con el Chapulín, con los dos ladroncitos estos, el Botija y el otro, el Chompiras, la Chimoltrufia, las aventuras del Chapulín Colorado, yo el doctor Chapatín. O sea, genial. Era genial estos personajes. Y la creatividad de este señor Roberto Gómez Bolaños y todo lo que nos puso a reír, a soñar, a pensar, a imaginar. Nos contaban la historia. Recuerdo capítulos sobre Cristóbal Colón, episodios de nuestra historia, con su toque cómico, por supuesto, y me parecía genial. Entonces, ver la historia de la historia, que vivieron estos personajes detrás de cámaras, después de entender que también hubo muchas rupturas, muchos conflictos entre ellos. Bueno, quiero saber la historia de la historia. Y con el primer capítulo me bastó porque desde ahí vi que el tono de la serie iba a ser todo el tiempo tirarle a Doña Florinda. Florinda Mesa se llama. Florinda Mesa. Florinda Mesa. Real. Desde el primer capítulo se le tira a ella. Y si bien es cierto, yo ya sabía que la serie era producida por los hijos de Chespirito, que si bien de pronto algunos no saben, pero la mayoría lo saben, igual lo voy a decir para que quede claro, hay un conflicto grande entre los hijos de Chespirito, de Roberto Gómez Bolaños, ya fallecido, sí, con Florinda Mesa. Que fue la última esposa. Pareja de Roberto Gómez Bolaños estuvo casado con una señora Graciela, no recuerdo el apellido. Seguramente Fernández. Debe ser Fernández, sí, Graciela Fernández. Estuvieron casados muchos años, ella fue la mujer del proceso. La famosa frase, la del proceso. Tuvieron 6 hijos. Y hay un momento en donde Roberto Gómez decide dejar a su mujer, a su esposa, y se une con Florinda Mesa, la que conocimos como Doña Florinda, la vieja chancluda, la Chimoltrufia, bueno, todos los personajes que también esta actriz hizo. Y se armó pues semejante escándalo. Hay muchas entrevistas, hay muchos clips por ahí en redes sociales donde muestran que Florinda en una entrevista dice que ella amaba a Roberto Gómez, pero que tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Dice Florinda Mesa, 6 hijos y una esposa, 7 grandes defectos. Imagínate. Y que por eso lo veía como un problema, a pesar de su amor por él. En fin, cuando ella dice eso, ya estaba con él. Chespirito pues no dice gran cosa, medio protesta, pero no mucho, en fin. Y bueno, hubo una guerra, ha habido siempre una guerra fría entre Florinda y la familia de Roberto Gómez, los hijos, un conflicto grande, es entendible, y siempre se le ha tirado muchísimo a Florinda. Pero yo hago esta reflexión, pero ¿acaso Florinda le puso una pistola a Roberto Gómez Bolaños? ¿Lo obligó para que él decidiera dejar a su familia? No. Yo creo que ¿Por qué no se habla tanto de la decisión de Roberto Gómez Bolaños, respetable,
de dejar a su mujer y unirse a otra. ¿Por qué no se habla de eso? Roberto Gómez Bolaños fue quien tomó esa decisión. Más allá de que Florinda lo haya seducido, no lo haya manipulado, no lo obligó. Lo máximo que pudo hacer fue seducirlo. Lo máximo. Pero él tomó la decisión de dejar a su esposa y unirse a ella. Eso entiendo que haya afectado mucho a Graciela en su momento, a su exmujer. Entiendo que haya afectado a sus hijos. Es muy comprensible. Pero los hijos en algún momento también van a crecer como sucedió, y también tenían que entender que su padre tomó una decisión y debían respetarlo. Entonces, voy a esto. Los hijos hicieron esta serie. Yo ya lo sabía, el público lo sabía. Y lo esperable era esto, que los hijos de Roberto Gómez Bolaños, debido a su conflicto eterno con Florinda Mesa, iban a usar esta plataforma, esta serie, para tirarle a ella. Pero yo tenía la esperanza sincera, honesta, de que ellos nos sorprendieran y nos dieran un regalo a la humanidad, algo con valor, y que hicieran esta serie no solo para enfocarse en la genialidad, en la creatividad de su padre, también en la labor silenciosa que hizo su madre, sino incluso para hablar bien de Florinda. ¿Ustedes imaginan donde en esta serie hubiesen hablado no solo no mal, sino bien de Florinda Mesa? De Kiko, porque Kiko, Carlos Villagrán, también tuvo muchos conflictos con Roberto Gómez, se pelearon los derechos del personaje. Kiko decía que Carlos Villagrán decía que Kiko era de él. Por supuesto, Roberto Gómez decía que el personaje era de él, era el que lo escribía. Y hubo muchos conflictos entre ellos dos. Bueno, también en la serie nos muestran a Kiko como un tipo frívolo, interesado, superficial, que lo único que sabía hacer era inflar los cachetes y ya. Igual yo usted hable con los cachetes inflados a ver si está y yo estoy en este conflicto, yo estoy con Roberto, porque se demostró que Kiko no pudo tener éxito solo. Sí, es que Roberto era el director de la orquesta en casi que todos los aspectos, pues él engranó el arte de todos ellos. Y todos tenían su magia juntos. Todos tenían su magia juntos. Todos podían explotar su máximo potencial estando juntos y con los guiones de Roberto. Con los guiones de Roberto. Pero yo esperaba que en esta serie la dedicaran a hacer un homenaje a esa genialidad. Más allá de las decisiones que tomó su padre, más allá de que se haya querido ir con otra mujer, más allá de lo que pasó con Florinda, con Kiko, que la serie hubiese estado dedicada a explotar ese genio, a rememorar esos años maravillosos y darle ese regalo a la humanidad, demostrarnos esa grandeza de somos capaces de superar esto. Y miren, señores de la tierra, hablamos bien de Florinda Mesa. La mujer que un día nos llamó defectos, nosotros le reconocemos su talento. Le reconocemos que fue parte de la historia de nuestro padre. Le reconocemos que quizás hizo feliz o no a nuestro padre. Según nuestro padre, fue feliz con ella también, como en algún momento lo fue con nuestra madre. Y fue parte de su historia, y él decidió que así fuera, y respetamos eso porque él lo decidió. Nuestro padre nos dio la vida y decidió en algún momento irse con otra mujer, y honramos esa decisión, la respetamos. Y esta mujer hizo parte de la historia, también de nuestra historia, hizo personajes maravillosos porque tenía talento. Algunos dicen que no, yo creo que lo dicen por rabia, por enojo, pero tenía talento, tenía. Sí. Y aquí lo ensalzamos, aquí lo demostramos en esta serie. No, se han dedicado toda la serie a hablar mal de ella, a tirarle, y por eso no quise seguir viéndola. Me parece muy fuerte porque mira que es perpetuar la visión o la idea de que la mujer tiene la culpa o de que siempre la mujer es la culpable de, pues cuando, a ver, si uno da grandes rasgos,
Escuché una historia de una mujer que se casó con un hombre, o bueno, se involucró en una relación de matrimonio de muchos años, donde el matrimonio tiene 6 hijos. De entrada, eso ya, uno dice, ay, ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Cierto? Entonces ya hay un prejuicio y bueno, es entendible como lo decías tú. Y si enseguida esa mujer a lo largo de los años dice esta frase de solo tiene 6 defectos, 7 defectos, 6 hijos y una ex mujer, pues uno dice, ay no, pero vení, peor, o sea, entonces ahí lo más natural es que se hable mal, lo más natural, ojo, lo más natural es que se hable mal, que se vaya encima, que se juzgue, que se señale. Lo antinatural o lo artístico o lo antinatural o lo extraordinario es que se reconozca que sin esa mujer, o sea, sin ese ingrediente de la historia, no hubiera sido igual la historia como tal. Que si hubo ese aporte y que algo bueno pasó. O sea, y eso es lo que yo también pienso, en que lo hemos hablado en estos días, preparando el recurso del material para hoy. Y aquí es donde yo pensaría, Beni, pero es que porque, o sea, todo tenemos que volverlo cuento de hadas, pero es que más allá de eso, es que el arte está muy ligado a la belleza. O sea, yo todavía soy de las que pienso que el arte te ayuda a salvar la visión de la vida, a ver belleza donde quizás no crees que no hay, a encontrarla, o sea, te ayuda a abrir el ojo. En esos días que hemos estado con los niños en verano, pues, y ellos tienen 3 meses de vacaciones, hemos estado haciendo muchas actividades en casa, entonces una pintura y bueno, nos lleva a eso, a reciclar un montón de cosas, pedazo de cartón que ven, pedazo que cogen, madera, no sé, ay, hacemos esto, hacemos lo otro, y entonces hemos estado haciendo pinturitas y figuritas y cosas. Y una de las cosas que más he aprendido en estos días o que he recordado es la importancia de abrir el ojo, de abrir los ojos, de expandir la mirada. Porque es que los niños le ayudan mucho a uno en eso, porque te ayudan a ver la vida de otra manera, pero también te recuerdan que tienes esa misión de ayudarles a abrir también su mirada, porque a veces en medio de que no conocen, se frustran muy fácil, y es que yo no fui capaz, mira, este dibujo no me quedó igual al que yo quería hacer, y se frustran cuando tienen algo en su mente, y cuando la quieren ejecutar, se sienten frustrados. Y ahí es donde uno como mamá o como esa guía o ese tutor que está en ese momento no le dice, ay, sí, te quedó súper mal, sino que le dice, bueno, ¿qué más quieres hacer? Vamos a intentarlo por otro lado. A mí, por ejemplo, yo respiro profundo absolutamente todo el día, o sea, porque también necesito llenarme mucha paciencia. Pero una de las cosas que más me ha recordado de estas semanas es abrir, expandir la mirada, o sea, profundizar más. ¿Cómo le llamaríamos eso en la cámara fotográfica? Abrir el diafragma. Abrir el diafragma, porque abrir el diafragma, y cuando hablamos de mirar el detalle. Para que entre más luz. Y cuando miramos de mirar el detalle. Hay que cerrarlo para enfocar más. Entonces, un punto específico. Yo creo que es ese ejercicio de estar abriendo el diafragma para que entre más luz, y una vez entre la luz y puedo ver detalles, entonces enfocar. O sea, es como un ejercicio constante de la mirada, tanto física como mental, incluso espiritual, emocional, pues porque ya podríamos entrar a hablar de muchas otras cosas, pero quería hacer la reflexión y relacionarlo con lo que he estado viendo con los niños esta semana, porque si como artista, y todos somos potenciales artistas, es que yo creo que todos nacemos con eso. Hay gente que dice, no, pues es que yo soy súper matemático, a mí no me gusta eso, yo soy súper ingeniero. No, pero me refiero a ponerle belleza a la vida, embellecer un poco la vida. Tenemos esa posibilidad. Y si este señor Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, tiene esa gran posibilidad, su papá
le heredó económicamente, legalmente, físicamente hablando, le heredó los derechos de sus obras. O sea, él puede hacer con lo que dejó su padre muchísimas cosas. Tienes ese legado, y no solamente tienes ese legado, sino que seguramente le heredó mucha creatividad desarrollada o ingenio, porque creció en ese ambiente. Es que cuando uno crece en un ambiente donde ve que el papá y la mamá están moviendo herramientas, están cogiendo pinceles, están escribiendo, están leyendo, a uno se le queda algo se le queda. Entonces imagínate estos chicos, este chico con 5 niñas, crecieron en un ambiente donde la mamá estaba haciendo, el papá estaba haciendo, creando una cosa acá. O sea, el tipo tiene su creatividad desarrollada y viene y se concentra en hablar mal por completo, en pintar la imagen de un par de villanos que pareciera que es más grande este par de villanos que la genialidad de su papá. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros necesitamos ver este tipo de cosas para entender que es que a veces nos pasa mucho eso en la vida. Y quisiera traer a colación la frase de un pintor inglés que se llama Calvert, y él decía: pinta únicamente aquello que ames de todo cuanto veas. Pero ¿cómo así? Entonces yo solamente me voy a enfocar en lo bueno y entonces voy a ignorar la realidad de la vida. No, yo lo miraría de la siguiente manera. Cuando uno ama algo, cuando ese algo te hace sentir bien o te trae bienestar, te gusta, entonces extrae eso y haz tu propia pintura. Entonces, cuando hay algo en la vida que te genera bienestar y ves que le puedes sumar al mundo, extráelo, enfócate en eso. O sea, abre el diafragma, deja que entre la luz, enfócate en aquello que te suma y que puedes sumarle a otros, más que restar y más que seguir socavando para después enterrar a otra persona. Pues yo creo que lo vería de esa manera. Y todos podemos ahí entrar y mirar en nuestra propia vida cómo estamos aplicando pues como este tipo de cosas, porque es que nos pasa, o sea, y en el camino de la migración te pasa muchísimo. A mí, por ejemplo, me genera un poco de ansiedad pues como el tema de los trámites. Yo siento algo raro y lo estoy trabajando. Porque yo soy como, ¿será que sí nos va a dar tiempo? O esto, lo otro, y cómo se hace. Y cuando veo que no sé hacerlo, me angustio un poco y bueno, respiro profundo y digo, bueno, esto lo puedo hacer. Yo sé que lo puedo hacer y le voy a buscar y como, en fin, y preguntar. Pero necesitamos es como ir más allá de, es que es la quita maridos. Es que le quitó la plata. Es que se metió con todos. Y juzgar y seguir ahí y perpetuando la imagen de la mujer tiene la culpa y perpetuando la imagen de que es una envidiosa y seguimos ahí como sumándole a ese tipo Por de ella drama. caímos. Exacto. Eso viene de antaño. De antaño, desde el origen. Y entonces, sin darnos cuenta, seguimos perpetuando esa imagen. Así es. Y uno dice, pero es que eso es lo que vende. Bueno, pues qué vaina. Pues en Colombia en Medellín diríamos que raquera, pues. Es paradójico porque, claro, esta serie está siendo exitosa. Pero estoy seguro que esta serie no va a quedar para la posteridad. No va a trascender la barrera del tiempo. No la va a trascender, aunque la estén viendo mucho. No va a generar un legado positivo para la humanidad. Recuerdo que Chespirito tenía una frase que usaban mucho en sus programas: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Bueno, la venganza es un camino, pero lo has dicho, creo que no lo podrías haber dicho mejor, pero yo le agregaría un poco algo simple, y es que Roberto Gómez Fernández, el hijo de Chespirito, con el poder que tiene, todos los seres humanos de alguna manera, unos más que otros, por supuesto, pero todos tenemos algún poder, porque somos seres creativos, somos dioses en potencia y dioses también en la realidad. Y tenemos un poder,
de hacer muchas cosas, de cambiar realidades, de generar nuestra propia realidad o de seguir perpetuando el sistema, seguir siendo borregos, focas que aplauden sin sentido, por todo, sin cuestionar. Tenemos el poder de hacer lo que queramos. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos perpetuar el camino de la venganza, del odio? ¿O queremos, en el caso de Roberto Gómez Fernández, usar el poder que tiene para dejar un legado a la humanidad, darle un regalo a la humanidad, un regalo llamado reconciliación, grandeza, un regalo llamado dignidad? Tuvo ese privilegio, tenía esa oportunidad, una hermosa oportunidad desperdiciada, creo yo. Mira que es tan importante, a veces pensamos que es que este tipo de cosas pues se vuelven novela y es solo entretenimiento, pero eso es material, eso es un material importante y valioso, por eso yo creo que hay que ser, hay que poder usar la genialidad más allá de lo que uno cree. Por ejemplo, yo tengo una película favorita en la vida, una de las muchas, pues hay muchas que me gustan. Una de mis películas favoritas, que lo hablamos, que me puedo ver 15 veces y hasta más, es El diablo se viste a la moda o El diablo se viste de Prada. Que ahí vienen dos de mis artistas favoritas de Hollywood, las protagonistas. Después de esta película vino una secuela que se llama El pasante de moda, que es con Robert De Niro y Anne Hathaway. Esa película también me la puedo ver 700 veces, me fascina. Yo creo que son un poquito más de 2 horas o menos de 2 horas, pues ese es el rango como que más o menos dura la película, y tú dices, bueno, trae cosas chistosas, una que otra reflexión, porque aquí un poquito de spoiler a la protagonista, Anne Hathaway, tiene un tema marital y ella perdona, se hace toda una reflexión al respecto, pero el tema es que tú ves hoy en YouTube, por ejemplo, pones pasante de moda, marketing, algo así, y te sale una cantidad de reflexiones de mercadeo de cómo esta película te enseña. Pero, o sea, como estrategias de mercadeo. Y hay profesores catedráticos que te dicen, por favor, tomen tal película, véanla y saquen reflexiones de tal cosa. O sea, lo usan en material. Entonces a veces uno cree que es que en el mundo de hoy este es el material que se está usando mucho para enseñar a otros. ¿Por qué no pensar que el día de mañana iban a tomar Chespirito, un grupo de, no sé, de estudiantes de arte, de teatro, de artes escénicas, de estrategia, iban a tomar esta serie para decir, vamos a ver este señor del 1929, pues que nació en 1929, cómo hizo desde México, hizo una serie que se tradujo a tantos idiomas, que inspiró tanto. A mí eso me parece súper bueno, pero el tema es que yo no sé, por ejemplo, si yo fuera una profesora de un grupo de estudiantes, yo llevaría a mis estudiantes a que vieran a que vieran una serie en la que se la van a pasar hablando mal de una mujer. Pues, o que le van a tirar tan duro a una mujer en vez de concentrarse en cómo un hombre viene y te integra historia, humor, ocurrencias, cuando combina los refranes, o sea, como por ejemplo, creo que en estos días vi una frase que creo que le han dicho a él como no, pero ¿y por qué no tratamos de buscar niños pues reales para hacer la serie? Creo que fue algo así, y él dijo algo como no podemos pues como dañarle, o más allá de dañarle, es como no busquemos niños reales, porque meterlos desde tan pequeños, hablar de realidades tan fuertes y combinarlo con humor es demasiado para ellos. Y entonces que viene él y coge adultos y por eso es tan divertido ver todo lo que él crea en sus series, en sus personajes. Entonces, vuelvo al tema, yo creo que es importante que nosotros comprendamos la trascendencia que tienen las creaciones que generamos. Y todos, como lo decías tú ahorita, somos dioses
porque creamos nuestra propia realidad. A veces uno dice, no, pero pues es que yo no soy un famoso guionista de televisión. Pues a duras penas, no sé, trabajo doblando bolsas, por decir cualquier cosa. No, venga, cada uno es el guionista de su propia historia. O sea, la creación que usted genera, nosotros nos alcanzamos a imaginar la trascendencia que eso pueda tener. Así que podemos tener los ojos bien abiertos y enfocarte en bien después para hacer esas creaciones que a la posteridad le puedan hacer mucho bien o en el corto plazo, largo, no sé, a otras personas. ¿Qué hacemos con el poder? Es un gran dilema humano. Es lo que sucedió con esta serie de HBO Max. Esperaba algo más grande, algo que trascendiera, y no fue así. Pero es la reflexión que nos queda. ¿Qué hacemos con el poder? Seguimos perpetuando los ciclos de dolor, de humillación, de venganza, de rencor. O también tenemos la posibilidad de cambiar, de crear cosas más grandes, cosas que nos eleven más, que le den valor a nuestra vida, que nos conecten como seres humanos. ¿Qué hacemos con el poder que cada uno de nosotros puede tener desde sus circunstancias, desde su lugar, desde su entorno de trabajo, desde su casa? ¿Qué hace usted con ese poder al momento de llevar su relación de pareja, por ejemplo, su rol como padre, como madre, como amigo? Usted tiene un poder. ¿Qué hace con ese poder? ¿Qué hacer con ese poder? Roberto Gómez Fernández tenía el poder de dejar un legado grande con esta serie, de darle un gran regalo a la humanidad, insisto. Y no lo hizo. Eligió seguir perpetuando el conflicto eterno con Florinda Mesa. Y bueno, es su camino, es su decisión, también hay que respetarlo porque han pasado cosas, no estamos defendiendo a Florinda Mesa, quizás también se ha equivocado, pero insisto en que si él hubiera actuado de la forma que estamos diciendo que debería haber hecho, o que es lo correcto haberlo hecho, imagínense cómo lo hubiera recibido Florinda. Si ante mis supuestos errores me pagan con respeto, con honra, con admiración, eso me deja a mí desarmado. Si yo he sido el malo de la película y a mí me devuelven con honra, con admiración, ¿yo qué puedo decir? Quitarme el sombrero y decirles, venga, yo me equivoqué de verdad, reconozco mis errores y ustedes han sido muy grandes, gracias por esto. Y es más, nos abrazamos y nos reconciliamos, y un regalo perfecto para la humanidad, porque tienen una plataforma inmensa, unos micrófonos y unas cámaras grandísimas, con un alcance impresionante. Pero bueno, es demasiado pedir por el momento, pero en algún momento eso va a suceder. ¿Sabes una cosa que también quería decir al respecto? Y es que a veces uno ve este tipo de cosas y dice como, vení, pero pues eso ¿qué le va a ayudar al mundo? O sea, este tipo de conversaciones, hay gente que piensa así. Si mientras estamos hablando de eso se siguen tirando bombas, siguen habiendo conflictos entre países poderosos, se siguen creando explosivos, en fin. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que es que mientras en las grandes esferas del poder se siguen definiendo el futuro del resto de la humanidad con todo lo que implica para ellos y la forma de ser de ellos, nosotros que somos la mayoría, o sea, los humanos de a pie que llaman, nos entretenemos con este tipo de cosas, con las series, las películas, la música, la pintura, cosas así. La televisión, pues, que es un medio que entretiene tanto, y hoy en día las redes sociales, pero ¿qué cosas nos están transmitiendo? Entonces uno dice, vení, pero eso ¿cómo puede ayudar a la humanidad? Sí, si nosotros, que somos los humanos de a pie, pero somos mayoría, nos alimentamos de algo diferente, sí podemos ayudar. O sea, sí podemos ayudar. Porque mientras ellos conversan y siguen haciendo explosivos, nosotros podemos alimentarnos de otra cosa para más adelante responder.
yo tengo conocimiento de causa al respecto, con experiencias personales de héroes que deciden perdonar y trascender las ofensas que pueden verse como ofensas, que deciden trascender lo que muchos verían como error, que deciden trascender lo que muchos dirían como deslealtad, traición, y deciden que en su corazón prime el amor para trascender esa traición y crear nuevas relaciones. Y ese tipo de héroes que conozco en la vida real hoy en día disfrutan de la riqueza y el privilegio que les ha dado trascender esa traición para quedarse con lo bueno de esos seres que en algún momento creyó que le traicionaban. ¿Sí me hago entender? Total. Pues no digo nombres porque es mejor que no, pero realmente así como lo he evidenciado, yo creo que por eso tengo conocimiento de causa para decir sí se puede, o sea, sí se puede ver la luz que hay después de ese enojo, de ese dolor, de esa ira que generan este tipo de cosas, y sí se puede encontrar esa magia, esa chispa, ese cofre del tesoro al final del arco iris, después de toda esa tormenta pues que se pueda vivir. Algo que se repetía mucho y que a mí particularmente me hacía reír muchísimo en los personajes de Chespirito eran los famosos refranes. No sé si recuerdan que solían mezclar refranes. Y bueno, era algo reiterativo. Y por eso, pensando en refranes y hablando un poco de todo, pero en este mismo contexto, quise traer a colación algunos refranes que quizás no nos están ayudando mucho. Dicen que más vale, por ejemplo, pájaro en mano que 100 volando. ¿Te suena ese? Sí, sí. Dicen que mejor malo conocido que bueno por conocer. Dicen muchas cosas, pero ¿quién las dice? ¿Por qué? ¿A quién le sirven esos consejos disfrazados de sabiduría? También queremos hablar hoy de algunos de esos refranes. Refranes que asustan, que nos encogen, refranes que han pasado de generación en generación para que todo siga igual, para que no seamos capaces de cambiar, para que no nos creamos extraordinarios. Exacto. Se supone que los refranes nacen del pueblo, se supone que condensan experiencia, sentido común, pero no todo lo que pasa de boca en boca es sabiduría. A veces, queridos oyentes, son jaulas que repetimos sin pensar. Por ejemplo, más vale pájaro hermano que 100 volando. Ese refrán yo lo he escuchado toda la vida. Más vale pájaro hermano que 100 volando. Es un mantra. Es un mantra con el que hemos crecido muchos. Es un dicho con mucho miedo. Y si nos ponemos a analizarlo, a pensarlo, es un himno a la mediocridad segura. ¿Qué te está diciendo ese mantra? No arriesgues, no sueñes, quédate con lo poco, no sea que pierdas hasta eso. Mejor malo conocido que bueno por conocer. Ese lo comencé a repensar hace poco tiempo. Sesga mucho la creatividad, pero por completo. ¿Cómo así que mejor malo conocido que bueno por conocer? ¿Quién gana con este refrán? Los que quieren que aceptes lo que hay, pero no es una aceptación con sentido, no es una aceptación con conciencia, es una aceptación desde la mediocridad, desde la resignación. Las parejas que no funcionan, por ejemplo. Es mejor malo conocido que bueno por conocer. Sigamos aquí, a pesar de que está requete demostrado que esto no funciona. No, pero es que es mejor malo conocido. O a veces ni siquiera se demuestra si funciona o no. Sí me va a entender, pues, porque, por ejemplo, es una pareja en el que hay un silencio por parte de por una parte y en el otro ni siquiera se ha enterado que la pareja tiene cosas por decir.
porque esa persona, sea el hombre o la mujer, o bueno, dependiendo de la pareja, una parte de la pareja no ha querido hablar. Una amiga tenía una frase que no podía ver una pareja feliz, o sea, ella veía una pareja feliz y decía, ahí alguno sufre. Esa pareja no puede ser tan feliz de gratis. Alguno está aguantando. O sea, esa era su visión de la vida. Seguramente vivía su propia realidad pues muy fuerte, pero ella no podía creer que hubiera una pareja que fuera, pues que se entendiera porque alguno de los dos estaba aguantando. Entonces, puede que a veces ni siquiera se haya intentado todo porque hay una parte de la pareja que no tiene ni idea que el otro está aguantando, porque el otro no ha querido expresar y no ha querido hablar lo que tiene que hablar. Parejas que no funcionan, trabajos basura, sistemas que no cambian, ciclos que se perpetúan de dolor, de humillación, de sometimiento, de prohibido pensar, prohibido que dirijas tu vida, prohibido que vivas tu vida. A eso nos lleva este refrán. Hay uno que este es discutible porque sí tiene mucho de sabiduría, pero lo voy a mencionar. El que mucho abarca, poco aprieta. Sí. Podríamos verlo desde dos puntos de vista. Uno, y si el que mucho abarca simplemente tiene hambre de vida. Mucho abarcar nos puede llevar a pensar en eso, en una persona que es muy activa, sí, multidisciplinario, se mueve en muchos escenarios y tiene hambre de vida, se quiere comer el mundo, no lo frenen. Pero es que una cosa es eso y otra cosa es cuando abarcas mucho, no por iniciativa propia, sino por imposición de otros, por manipulación de otros. Pero lo peor es cuando tú no lo sabes. ¿Me hago entender? Cuando tú crees que es por tu iniciativa, pero no es así. Yo creo que ahí está el doble juego. Si yo estoy abarcando mucho, en realidad, porque es mi deseo, es mi anhelo, es mi decisión, válido. Válido, seguí abarcando mucho. Tenés hambre de vida, te querés comer el mundo, adelante. Pero en nuestro caso no fue así. En nuestro caso abarcábamos mucho en algún momento de nuestras vidas, en la adolescencia, pero no fue por iniciativa propia. Creíamos que sí, yo creo que pero estábamos siendo manipulados. Lo que pasaba era que queríamos agradar a un grupo y entonces ahí fue cuando nos desviamos. A ver, te hablo de mí, pues hablo de mí. A mí me gustaba la música, la pintura, me gustaba también un deporte, pero resulta que en el momento en el que necesitaba decidir qué carrera estudiar, pues que estaba como en ese momento de cultivar más mis talentos, todavía lo puedo hacer, pues, pero estoy en otro momento de la vida. Estaba en un grupo religioso en el que casi todo mi tiempo estaba concentrado en atender asuntos que no eran atender mis talentos. Entonces tuve muchas dificultades con mi papá, porque mi papá en su sabiduría, pero yo no lo quería escuchar, me decía, concéntrate en lo que quieres, concéntrate en ti, en tus estudios. Yo pues peleábamos un montón y yo no lo quería escuchar porque yo pensaba que era que mi papá estaba yendo en contra de mis creencias. Y yo creía en ese momento que mi camino era esa religión. Entonces yo no atendía a mis gustos, no sé, había un concurso de música y no iba porque es que se me cruzaba con la agenda del evento religioso. Y entonces dejé de lado pues mucho de ese tipo de cosas por eso. Y él me decía, deje de atender, quítese todos esos sombreros y concéntrese en lo suyo. El que mucho abarca, poco aprieta. Exacto, entonces yo quería abarcar cosas porque quería cumplir con la agenda del grupo religioso, pero las cosas mías las abandoné. Mis sueños en ese momento dije, no, eso espera, no, eso. Hay cosas que a veces, como la reflexión que hiciste al principio, ese vendedor
después se me vino a aparecer, pero las oportunidades cada vez más estrecha, más pequeña. Y bueno, hoy digamos que disfruto mucho esa parte artística con los niños, lo disfruto un montón y me encanta, y verlos a él desenvolver pues como su creatividad me parece una nota, me parece precioso, pero desde mi experiencia yo lo diría así, o sea, como que atendiendo otras agendas, olvidé atender la más importante, que eran mis agendas, mi tiempo, mis sueños. Y yo creo que ahí está nuestra responsabilidad como padres, que lo hablábamos ayer, si no estoy mal. Tenemos el privilegio de poderle enseñar a nuestros hijos todos los caminos posibles. Algo que quizás en mi caso no tuve. Esa instrucción, esa guía de unos padres que me dijeran, estos son los caminos, estos son los escenarios posibles. La religión es uno, el arte, una carrera. Tienes todas estas opciones. No te dejes manipular por uno. No te dejes quitar tus energías, tus fuerzas. No te dejes absorber por uno que quizás no es el correcto. Piénsalo muy bien. Trata de identificar para qué eres bueno. Trata de identificar qué te gusta. Esa responsabilidad la tenemos nosotros con nuestros hijos y de alguna manera mostrarles todos los caminos posibles para que ellos elijan. Porque lo hablábamos en un podcast, no queremos criar hijos obedientes sino con criterio. Y la forma de hacerlo es mostrándoles los escenarios. No solamente mostrándoles el que a nosotros nos parece, sino todos. Estos son todos los caminos que hay. Y es más, puede que falten más caminos que no estemos teniendo en cuenta. Pero estos son los que hoy entendemos que hay. ¿Cuál te gusta? Enfócate en ese. Crea el tuyo. Crea el tuyo, exacto. Porque es que ellos están en una edad en que todo lo imitan. O sea, ellos imitan todo. Entonces a veces nos pasa con Efraín que nos dice, ¿a quién me parezco? Entonces nosotros decimos, no, tú te pareces a ti. Y a veces estás enojado porque así, pero es que ¿a quién me parezco? Pues nos trae personajes que ven, no sé, en la televisión, deportistas, pero es que ¿a quién me parezco más? ¿A este o a este? No, hijo, a ti. Y él le genera esa pero ¿cómo me puedo parecer a mí si yo no soy famoso? Pues es como que ese encuentro entre, no, tú eres lo más, o sea, eres tú, es lo que tú sueñas, lo que tú quieres, esa construcción del yo poderoso, pues de no, es que tú lo puedes lograr, o sea, tú puedes crear tu propio camino, no tienes que parecerte. Trayendo a eso, ¿sabes a quién me recuerda? Hace poco escuché una entrevista de una autora colombiana, Amalia Andrade, artista, y ella se autodenomina multidisciplinaria, porque ella estudió literatura y es escritora, pero ella decía, es que yo tenía otros planes para mí. Mis planes eran escribir novelas exitosas, pero ella es yo creería que en Colombia, o por lo menos en Latinoamérica, es una de las pioneras en este tipo de libros que no son con la letra típica del computador, que no sé cómo se dice, sino que ella misma lo escribió a mano, así lo diseñó y así lo hizo imprimir. Cuando ella escribe, Amalia creo que escribió su primer libro a los 25 años, ella le presenta su propuesta a una editorial y la editorial le dice, no, pues no, o sea, ¿cómo me vas a traer un libro escrito a mano? Eso no pega. Y te digo que yo creo que después la editorial, ahí sí pues los chismes internos no me lo sé, pero la editorial se habrá arrepentido porque hoy en día es una de las más vendidas. Y Amalia no solo escribe, Amalia hace obras de teatro, Amalia tiene una cantidad hizo una colaboración hace poco con New Balance, con los tenis, una escritora haciendo una colaboración con una marca de tenis, ven como así, o sea, ¿de dónde? Con una marca de cerámica también, entonces ahí es donde uno dice, y ella dice, es que sí se puede. ¿Cómo lo hizo ella? Vendiendo al refrán de el que mucho abarca, poco aprieta. Tú escuchas y ella dice, uno de los regalos más grandes que me hizo mi papá fue la disciplina. A mí cuando yo era niña me llevaban a casas
Y yo veía a los niños haciendo tareas en la cama y yo no entendía, ¿cómo así que uno hace tareas sentado en la cama? No, mi papá desde muy niña me dijo, este es tu escritorio, aquí te puedes sentar y aquí crear, organiza tu tiempo. Y pues, ahora bien, no pasa nada si uno se dibuja encima de la cama, bueno, cada artista tiene su vaina. Pero a lo que voy es, si quiero abarcar mucho, también necesito tener un orden para poder apretar eso tan grande como lo que de pronto en su momento yo no hice, todavía puedo hacer, pero esa es como la importancia de ponerle orden y saber que siempre puedo volver a empezar, pero qué bueno ponerle el orden al tema. Yo creo que ahí está el equilibrio en este refrán. Para poder encontrar ese foco, ese norte, eso que a mí me mueve, primero necesito abarcar mucho. Y de ese abarcar mucho, elegir cuál es mi camino. No se encuentra el camino de cada ser humano sin primero abarcar mucho, sin primero abrir el abanico de opciones, de posibilidades. ¿Me hago entender? Sí. El que mucho abarca, poco aprieta, es una invitación a primero explorar para ir descartando y encontrar mi camino. Abarcar mucho para elegir mi foco, mi norte, lo que mueve mi alma, lo que me gusta. Sabiduría o domesticación. Estos refranes que hemos mencionado parecen protectores, parecen padres, líderes, parecen maestros que nos quieren proteger, pero en realidad educan para la obediencia. Son antídotos contra el cambio, la libertad y el deseo. Algo que tenemos que descreer, y es una invitación personal, por supuesto cada quien es libre de tomarla o no, son las profecías. Las profecías. Yo quisiera hacer en algún momento un podcast sobre esto. A mí las profecías bíblicas me movieron por muchos años, pero un día entendí que quizás las profecías también son una distracción. Sí, las profecías, sí, son una distracción. Quizás están diseñadas para cumplir ese rol. Distraerte para que pienses que no hay un final posible diferente. Y solo aquellos que se atreven a romper ese molde y a contemplar la posibilidad de que sí hay otros finales posibles, pueden llevarlo a cabo. Ese final que quieren, diferente a lo que dice la profecía. ¿Por qué no? Crea tu propio final. Mira que hay profecías personales que uno decide si cumple o no. Vamos, perdón, lo traigo, Sí. se me acaba de ocurrir esa Vale. idea. El ejemplo, y yo, un saludo a mi hermana Ana María. Anita, le decimos Anita, es la menor de nosotros 5, prodigiosa, súper juiciosa. Anita se ganó una beca desde el primer semestre de la universidad. O sea, cuando los recursos eran más limitados que nunca, Ana empezó su primer semestre y de ahí para adelante ella todo, o sea, su juicio, su disciplina hizo que se pagara toda su carrera y bueno. Entonces, la ingeniera, súper estructurada, ella es muy organizada, pero Anita era muy tímida. Entonces, recuerdo que hace poco, pues no sé, unos 2 o 3 años o más, ella empezó a escalar, ella siempre fue escalando, como que en la universidad, que en el grupo de investigación, que en sus prácticas, y escale. Y hace unos años, cuando siguió pues como su proceso de escalar y la ascendieron a un puesto importante donde trabaja, comenzó a tener que exponer esos informes de fin de año y proyectos para el que sigue. Entonces, como Anita es muy de sentarse a escribir y hacer operaciones y de ingeniera, entonces era muy de ese tipo de operaciones. Y de pronto a Anita le toca pararse frente a un montón de gente y personas de más años, de más experiencia, con unos puestos superiores. Yo creo que el susto para hablar delante de esa gente era mucho.
Pero entonces Ana María dijo, a mí no me va a comer el tigre, pues yo me voy a preparar. Y se prepara esta chica y la verdad, admirable. O sea, pasó, y ella nos contaba, miren, ya fui capaz de esto y nosotros, felicitaciones. Entonces, la profecía pudo haber sido, estudiaste esta ingeniería, quédate ahí. O sea, quédate haciendo tus operaciones, haciendo ingenio. Qué bueno, sí, quédate ahí. Y no te atrevas a ser buena en un campo que no te compete. Que no te compete, que quizás tu forma de ser, que eres tan cerebro derecho, ¿cierto? Tan cerebro izquierdo, lógica, que eres matemática. tan lógica, matemática, pues no te pongas a hacer lo otro, pues ¿por qué no? No. Ella dijo, no, venga, espere que esta puede ser la profecía, pues yo voy a cambiar mi profecía. Voy a integrar lo otro. Porque también puedo ser buena en También esto. puedo serlo, espectacular. Entonces es impresionante cómo nosotros podemos cambiar nuestras propias profecías. O sea, cómo la profecía es que si usted nació en ese barrio, ahí se queda y va a hacer todo lo que a su alrededor hay. Esa es la profecía. Bueno, ¿y usted qué? ¿Se va a quedar con esa profecía o va a hacer algo diferente? Genial, porque para eso están hechas las profecías, o por lo menos así lo veo hoy. No quiero decir que esa sea la última verdad. Están hechas para eso, para probarnos, para ver quién es capaz de salirse de ese molde, para ver quién es capaz de crear las suyas propias. Es como hablábamos la semana anterior acerca de Dios, si existe, quiere que seamos ateos. No es ser ateos recalcitrantes, cerrados, enfermizos, no, es estar abiertos porque si bien es cierto hay algo superior a nosotros, hay una energía superior que pareciera que tiene ese poder de juntar, integrar todas las conciencias, una gran conciencia que integra cada conciencia humana, animal, cada planta, todo lo que vemos en la naturaleza. Pareciera que hay algo que nos une. Estamos abiertos a ver qué es, pero no nos cerramos a ninguna opción porque cerrarnos nos limita. Cerrarnos nos limita. No estoy denigrando de las profecías, al contrario, las estoy engrandeciendo. Estoy diciendo, son una prueba más. Hay que descreer de ellas, ese es el propósito, y crea las tuyas propias, como la historia que nos acabas de contar, fascinante. Crea tus propias profecías. No te dejes limitar por ninguna profecía externa. No dejes que nadie te diga cuál es tu final. No lo permitas. ¿Y cómo no lo permites? No creyendo en eso, no dándole tu energía a eso. ¿Por qué este asunto de los hechizos, maleficios, brujería funciona? Funciona tanto en nuestra cultura, porque lo creemos. Uh-huh. Si no lo creemos más, no funciona, es así de simple. Porque creemos y con eso creamos, es así de sencillo. Entonces, seamos coherentes con nosotros mismos. Sabiduría o domesticación, de eso se trata. Nos enseñan que conformarse es prudente, que soñar es peligroso, que explorar es una amenaza. Pero si todos obedecieran estos consejos, ¿quién entonces rompe las reglas? ¿Quién crea? ¿Quién inventa? ¿Quién transforma? Los refranes que se repiten mucho no siempre son verdad. A veces son miedo colectivo que se hizo norma. Qué fuerte. Ahora, no todos los refranes son el mito cárceles. De la caverna. Sí, el mito de la caverna de Platón. Muy bien traído. No todos los refranes son cárceles. También hay algunos que abren puertas, pero los que te llaman a moverte, a crecer, a revelarte, lastimosamente esos no se repiten mucho. Algunos ejemplos. Camarón que se duerme, ojo con el tigre, no mentiras. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Ese se escucha, pero yo diría que no tanto. No tanto. El a quien madruga, Dios lo ayuda. También se escucha, pero no tanto, aunque ese es discutible, porque ese Dios lo ayuda, ese Dios puede ser cualquier cosa. Dios puede ser tú mismo. Ese madrugar no necesariamente es un madrugar
literal. En el día, no, o sea, Es como un anticiparse, es un planificar. atender a tus ideas de manera pronta, o sea, dejar de estar procrastinando, darle cuerpo a la idea. A mí me pasó una cosa, yo creo que lo conté antes de pandemia. Yo había dejado un trabajo que había tenido por mucho tiempo y cuando iba de casa de mis papás a la casa de donde nosotros vivíamos había un taller donde confeccionaban ropa interior. Y entonces era ropa interior muy bonita y era muy económica. Entonces yo dije, pues voy a vender de eso. Yo voy a vender de eso. Y en ese tiempo en Instagram pues se movía mucho, pero no era tan fuerte. Lo que pasa es que la pandemia impulsó muchísimo las ventas por Instagram. Y yo pues compré algunas prendas, le tomé una que otra fotico, me creé un loguito ahí básico y le intenté como un mes y ya, me quedé ahí, como que me desanimé súper rápido. Pues bien, resulta que por ahí un mes o no sé cuánto antes de pandemia, una chica conocida, su mamá confeccionaba. Entonces la chica trabajaba en una empresa, pero en su tiempo libre le tomó fotos a una ropa interior que la mamá le hizo. Y empezó a vender a las conocidas. Ay, mira mi mamá. Pues hoy en día, esta conocida, su marca ha crecido tanto porque, claro, en pandemia vendió muchísima ropa interior y muchísimas pijamas, que era de las cosas pues que no gastaba en la casa. Y hoy en día ya pudo dejar de trabajar donde trabajaba para dedicarse a su marca. Y yo decía, mira cómo a veces uno desatiende sus ideas, quizás ese no era mi momento, pero como a veces ella madrugó a atender su propia idea y se sostuvo en atender. Ese es su propio Dios que le ayudó. Entonces, hoy quizás es hora de que nosotros madruguemos a atender nuestra propia idea para darle curso y sostenerla en el tiempo. Así es. Curiosamente, estos refranes no se usan tanto cuando de verdad estás por tomar una decisión difícil. En esos momentos, la familia, la cultura, la sociedad te ofrecen los otros, los que te llaman a quedarte, a no arriesgar, a no inventar nada. No invente, no invente, te dicen. Hoy, queridos oyentes, no queremos invitarlos a odiar ningún refrán, ese no es el propósito de este podcast, solo que los escuches con más sospecha. No solamente los refranes, sino la cultura popular, los supuestos líderes, los supuestos gurús, las costumbres, lo que se hace sin pensar. Escucha y observa más, como lo que comenzabas diciendo acerca de ver arte, ver belleza donde aparentemente no lo hay. Ese sentido los tenemos que desarrollar, no solamente con los ojos y los oídos, escuchar más, ver mejor físicamente, sino que es una cuestión del alma, es una cuestión de la creatividad. Volvernos mejor observadores, más agudos, para escuchar esto con más sospecha, todo lo que hemos aprendido con más sospecha, que te preguntes, esto que repito, ¿de quién lo aprendí? ¿Para qué sirve? ¿A quién beneficia? Los refranes que de verdad importan, tal vez aún no los hayamos inventado. Tal vez haya que vivirlos primero para después poder decirlos. Tal vez usted esté llamado a crear sus propios refranes. ¿Por qué no? De esta manera llegamos al final de nuestro podcast. No sin antes invitarlos a que también nos pueden escribir cuáles refranes a ustedes les llama la atención, cuáles refranes creen que de alguna manera han tenido relevancia en sus vidas, los ha movido para llevar a cabo X o Y tarea. Coméntenos sus percepciones, sus inquietudes, sus objeciones, porque no estamos abiertos a ser objetados, refutados. No pasa nada, para eso estamos aquí. Nos encanta hacerlo, nos encanta compartir este espacio con ustedes. Como un día lo dijimos, nos reiteramos, lo hacemos por diversión. Lo hacemos por diversión, lo hacemos
porque nace de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestra alma y porque lo disfrutamos, sin duda lo disfrutamos. Esto que hacemos a mí en lo personal me causa una sensación de vértigo, una sensación Sí. de adrenalina que me hace sentir vivo y por eso estoy aquí. Así es, muchas gracias por escucharnos. Les recordamos que estamos en YouTube, Instagram y Spotify y también Facebook. en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook personal hemos comenzado pues, a subir nuestros podcasts completos, así que también los invitamos para que nos escuchen. Recuerden que si este tema resonó con ustedes, les hizo clic, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Y comenta y comparte con tus amigos. y Bye bye.